Acá va. Gracias, pues buenos días, hermanos, buenos días a todos aquellos que se encuentran de igual manera en línea. Pues me presento, ¿no? Algunos hermanos ya me conocen, como por ejemplo mi hermanito Ramón, César, igual hermanos que he tenido pues el gusto, ¿no? Y juntamente con ellos, hermanos, pues mi nombre es Eric Martínez, efectivamente recién graduado del Oriente, donde pues el Señor capacita hombres valientes y esforzados, ¿no? Y entendemos que no nada más allá, hermanos, sino también en todo lugar, hermanos, porque por algo estamos aquí reunidos el día de hoy, hermanos. Entonces el día de hoy, para ir empezando, hermanos, les pido que inclinemos el rostro. Vamos a brindarle lo que es una oración al Señor Jesús, hermanos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, y te damos gracias, gloria y honra en esta mañana, Padre Todopoderoso. Gracias, bendito Padre amado, porque hoy sabemos que eres tú quien ha permitido, Señor, que nos reunamos aquí delante de tu presencia, Padre Todopoderoso, para poder conocer más día a día, Padre Todopoderoso, Señor, y a través de ello, bendito Padre amado, Señor, entender y comprender cuál es el propósito que tienes para con todos y cada uno de nosotros, bendito Padre amado, Señor. Hoy tomamos por basura toda aquella sabiduría humana, bendito Señor Jesús, y le cedemos el paso a tu hermoso Espíritu Santo, para que a través de ello, Padre Todopoderoso, Señor Jesús, seas tú instruyéndonos en todo tiempo y en todo momento, y seas cambiando, Señor, esa sabiduría humana, Señor, por la sabiduría que desciende de lo alto, que entendemos que primeramente es buena para nuestras vidas, bendito Señor Jesús. Toda palabra, Señor, te pedimos que quede grabada en la tabla de nuestros corazones, para que no nada más la guardemos, sino que también la pongamos por obra, Padre Todopoderoso. La gloria y la honra te la damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pues vamos a darle enseñanza, hermanos, pero antes de empezar, pues vamos a recapitular, hermanos, un poco de lo que habíamos visto anteriormente. Primero habíamos visto, hermanos, que nuestro Señor Jesús era aquel modelo a seguir. Hablaba un versículo muy en particular, ¿no? Que muy desde que nuestro Señor Jesús, aún siendo de madrugada, Él se levantaba y salía, no se iba a un lugar completamente desierto. ¿Para qué? Para poder tener ahí lo que es esa intimidad con el Padre amado. La pregunta es, ¿qué significa la oración para con nosotros? Y juntamente con ello entendemos, hermanos, que la oración viene siendo lo que es una plática, una charla, hermanos, entre dos personas, y en este caso, pues viene siendo entre nosotros y el Padre. Hay veces, pues que no sabemos qué decir ni cómo pedirles, hermanos, pero realmente cómo nos acercamos a aquellos a quien le tenemos confianza y le abrimos realmente nuestro corazón. Y entendemos que solamente el Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos direcciona cuando no encontramos aquellas palabras que decir, hermanos. Juntamente con ello, en la lección 2 habíamos visto pues que el Señor pues no le gusta la hipocresía, no le gusta que estemos repitiendo o rezando, ¿no? Palabras vanas, oraciones vanas, hermanos. Como anteriormente teníamos por costumbre, hermanos, y lo digo particularmente por mí, ¿no? Porque pues yo vengo de la tradición, donde pues se daba lo que es realmente una letanía, ¿no, hermanos? Mas sin en cambio el día de hoy entendemos, hermanos, que en Cristo Jesús lo principal y lo primordial es que le abramos nuestro corazón, hermanos. Entendemos que un corazón humillado Él no desprecia, hermanos. Un corazón completamente rendido delante de su presencia, Él nunca lo va a despreciar. Y juntamente con ello, pues es lo que Él quiere, hermanos. Y el día de hoy, pues sí vamos a ver lo que es este tema muy en particular, la oración modelo. Y entendemos que sí, efectivamente, nuestro Señor Jesús dejó lo que es una oración, no para que la repitamos, no para que estemos consecuentemente con ella, no día, tarde y noche, 2, 3 veces al día repitiendo la misma oración, sino para que tengamos lo que es ese ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque todo tiene lo que es un punto muy en particular. Entendemos que en la oración modelo empezamos glorificando el nombre del Padre y terminamos alabando todo lo que Él hace completamente. Alabamos lo que ha hecho en nosotros, lo que ha hecho en los demás, y juntamente con ello también no nada más vienen lo que son las peticiones, sino la intercesión. Y todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Y ya para ir empezando, pues vamos a darle paso al video, hermanos. Dice la oración modelo, serie Jesucristo y la oración. El Padre Nuestro recoge con detalles de milagro la antropología cristiana. Por la naturaleza de los bienes que implora, define al hombre. El hombre se revela en el Padre Nuestro en 3 dimensiones. Primera, como un ser corporal que necesita el pan de cada día. Segunda,
como un pecador que necesita ser perdonado y que debe perdonar a sus semejantes. Tercera, como un ser frágil que debe temerle a las tentaciones y orar para ser librado del mal. Veamos cómo enseñó Jesús esta oración en Lucas 11, del 1 al 4. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del maligno. Dice que la oración no era cosa nueva para los judíos. Es más, era y sigue siendo parte de su cultura y vida diaria. Y juntamente con ello entendemos esta parte, hermanos. Que así como para los judíos era parte de su cultura y parte de su cotidianidad, eso efectivamente debe de ser también para con nosotros, hermanos, porque entendemos que a través de la oración, hermanos, y lo habíamos visto en lecciones anteriores, ¿por qué oraba nuestro Señor Jesucristo si Él aún era Dios? Pero también entendemos que era 100% hombre, hermanos, y tenía las mismas dificultades, las mismas pruebas, las mismas luchas que tú y yo tenemos, hermanos. Y juntamente con ello en la oración, pues Él ocupaba para ser fortalecido, para ser guiado, para ser direccionado, hermanos. Y entendemos que eso debe de ser parte de nuestra vida diaria, de lo cotidiano que nosotros debemos hacer, pero no como una obligación, hermanos, sino entendemos que todo lo que hacemos para Dios, como lo dice en Colosenses capítulo 3, todo lo que hagamos, hagámoslo con amor para Dios, hermanos. Y entendemos que cuando uno se empieza a enamorar de alguien, hermanos, entendemos que nunca queremos dejar que pase el tiempo, ¿no? Ni nos queremos separar de aquellas personas, sino al contrario, queremos seguir teniendo lo que son esas charlas, ¿no? Esas pláticas, seguir pasando lo que es ese tiempo. Y en la oración, hermanos, esto debe de ser para nosotros, hermanos. Dice, pero Jesús estaba orando en un lugar desde donde era visible para los discípulos, o tal vez ellos estaban con Él. Y al ver ellos en Él una forma especial de hacerlo, se dieron cuenta que no sabían orar y le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Muchos de nosotros cuando llegamos primeramente a Cristo Jesús, hermanos, entendemos que no sabemos cómo dirigirnos, ¿no? Tal vez porque tenemos una idea errónea, ¿no? Así como es nuestro Padre terrenal, así también tiene que ser el espiritual. Y si entendemos que nuestro Padre terrenal pues era falto de cariño, era enojón, era una persona que imponía y que tal vez hasta inclusive en lugar de tenerle respeto le tenías miedo, entendemos que también así va a ser Dios. Mas sin en cambio, el día de hoy entendemos que esa mala manera de ver las cosas así no es, hermanos. ¿Por qué? Porque en esos momentos, así como los discípulos le decían a nuestro Señor Jesús que le enseñaran a orar, el día de hoy nosotros también nos podemos acercar a todos y cada uno de esos hermanos y decirles: ¿sabes qué? Enséñame porque yo no sé. Enséñame cómo hacer las cosas porque pues yo ni siquiera sé cómo dirigirme al Padre. Y lo veíamos en una de las lecciones pasadas, cómo se acercaba aquella niñita a su papá y le decía: pues es que tú sí sabes hablar con palabras bonitas, sabes hablar de una manera que se sabe dirigir. Mas sin en cambio yo como una niña, pues no sé, es más, hasta inclusive mi voz es muy pequeña, es muy baja. Y yo sé que Dios no me va a escuchar. Y todos y cada uno de nosotros, como niños recién nacidos en Cristo Jesús, tal vez tenemos lo que es ese pensamiento o esa ideología. Mas el día de hoy entendemos que no es así. Pero cuando nos acercamos primeramente a nuestro Señor Jesús, le pedimos al hermoso Espíritu Santo que sea Él el que nos enseñe. Y también le pedimos guía y dirección a nuestros hermanos, vamos a poder tener lo que es esa dirección, hermanos. Y por eso es que los discípulos le decían: Señor,
enséñanos a orar. Entonces Jesús les da los principios básicos para orar y se refiere que se debe de iniciar orando, después expresar peticiones y terminando alabándole. Y vamos a examinar cada una de las 7 peticiones de oración que podamos usar como modelo para que aprendamos a orar y oremos correctamente. Punto número 1, santificado sea tu nombre. Entendemos que debemos santificar en todo tiempo y en todo momento el nombre del Padre amado. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. La pregunta es, ¿qué significa santificado sea tu nombre y cuál es el verdadero nombre de Dios? En el Antiguo Testamento, hermanos, y eso también lo vamos a ver, que en el Antiguo Testamento son aproximadamente 72 nombres con los cuales se dirigía el pueblo de Israel hacia Dios. 72 nombres. Y entendemos que cuando santificamos el nombre de Dios, podemos ocupar uno de esos 72 nombres. O hasta inclusive el día de hoy aquellos que tenemos lo que es un padre, ya no nos acercamos como anteriormente. ¿Qué pasó, viejo? ¿O qué tranza, carnal? No, ya no. El día de hoy ya primeramente nos acercamos con un respeto para con él, dándole la merecida autoridad que él merece. Y el día de hoy para con Dios hacía lo mismo. Padre amado. Y entendemos que también le podemos decir, tú has creado los cielos, la tierra, los mares. Y ahí mismo estamos santificando el nombre del Padre amado, Dios Todopoderoso. ¿Viste qué significa santificado sea tu nombre y cuál es el verdadero nombre de Dios? Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, Eyeh me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eyeh, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino.
Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que si la pronuncias suena como Yahová, pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahová era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor, en letras mayúsculas, es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adón, que solo significa Señor o amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. Debido a que por mucho tiempo los judíos consideraron una blasfemia pronunciar directamente el nombre de Dios, preferían denominarlo las 4 letras. Tetragramatón en griego, tetragrama en español. Por esta circunstancia, la pronunciación original del nombre de Dios desde el tiempo hebreo no puede establecerse aún con exactitud. Los eruditos modernos conjeturan que originalmente se pronunciaba Yahweh, aunque en estos tiempos, en las traducciones modernas de la Biblia, por ejemplo, se escribe Yahvé. Según la tradición judía, aparentemente, Yahvé es la tercera persona del imperfecto singular del verbo ser, significando por lo tanto Él es o Él será. Esta explicación concuerda con el significado del nombre dado en la Torah, donde se representa a Dios hablando, y por eso se usa la primera persona yo soy. Por lo tanto, el significado podría ser concretamente el que es. El nombre de Dios aparece aproximadamente 7000 veces en la Biblia y a Dios se le conoce cerca de 72 maneras diferentes. Esto no significa que Dios tenga 72 nombres propios, como decir Juan, Pedro, Leonel, María, Mónica, y mucho menos significa que sean distintas personas. Dios es un Dios triuno, sí, pero es un solo ser. Cuando se dice que Dios tiene distintos nombres, es un aplicativo a la situación o el momento adecuado para llamar al Dios supremo. En esta ocasión, les mostraré solo algunos de los 72 nombres, los más importantes, y sus aplicaciones para nuestra vida. Número 1. Adonai, que significa mi Señor, o mi amo, mi gran amo, o mi Señor de señores. Antiguamente, a los judíos les estaba prohibido por cuestiones de respeto pronunciar el nombre sagrado de Dios. Este nombre, que fue el que el propio Dios dijo a Moisés en Éxodo 3:14. De ahí tiene 2 derivaciones. Adonai Tsebaot, que significa Adonai de los ejércitos, tal como viene en 1 Samuel 17:45. La segunda derivación es Adonai Tzidkeinu, que significa justicia nuestra, tal como explica en Jeremías 23:6 y 33:16. El número 2, Eye Asher Eye, que significa yo soy el que soy, tal como lo explica en Éxodo 3:14. El tercer nombre, El, que significa Dios en general, y de ahí vienen 7 derivaciones. El Betel, que significa Dios de Betel, la casa de Dios. El Olam, que significa Dios eterno, Dios de la eternidad o Dios universal. El Roi, que significa Dios me ve o Dios cuida de mí. El Shalom, que significa Dios de paz. El Shalom, que significa Dios fuerte, príncipe de paz,
como lo vemos en Isaías 9:6. El Shofet Kol Haaretz, que significa Dios que juzga a toda la tierra, y El Shaddai, que significa Dios omnipotente. El cuarto nombre, Eloah, que significa el pavor o terror que despierta el poder de Dios. Quinto nombre, Elohim, que significa Dios es fuerte y poderoso. Sexto nombre, El Elión, que significa Dios del cielo, la tierra y las alturas. Séptimo nombre, Hashem, significa el nombre, también yo soy. Octavo nombre, Shekinah, que significa la presencia de Dios, tal como explica en Levítico 16:2, Éxodo 13:21 al 22. Y noveno nombre, Yahvé, que significa Él hace que llegue a ser, o yo soy el que soy. Y de Yahvé parte otro nombre, que es una derivación adaptada al latinismo, que es Jehová, que es una mezcla de Yahvé y Adonai. Hasta la fecha, los judíos ortodoxos que están apegados de una manera firme y estricta a su religión, siguen sin atreverse a pronunciar el nombre de Dios en voz alta, siguen sin escribir el nombre de Dios en sus textos. En ocasiones, omiten la letra O por una diagonal u otro símbolo, porque para ellos el nombre de Dios es tan sagrado y ellos, desde un punto de vista religioso, se sienten indignos de pronunciar un nombre tan santo desde una boca que no lo es. ¿Con qué nombre debemos llamar y orar a Dios entonces? Debemos comenzar santificando su nombre, adorándolo con base a los significados de su nombre y expresándole nuestro amor con nuestras propias palabras y con himnos y cánticos espirituales, cantándole y alabándole en el corazón con acciones de gracias. Y fíjense, hermano, que antes de pasar al segundo punto, pues aquí vemos, hermanos, con qué nombre debemos empezar alabando al Padre amado. Pues que en el nombre que tengamos en esos momentos en nuestro corazón, pero siempre con todo respeto. Y ahorita me viene a la mente, ¿no? Que la clase pasada, pues, uno de nuestros hermanos preguntaba, ¿y cómo nos dirigimos, no? Porque pues ciertas personas se dirigen tal vez hasta inclusive con una falta de respeto. Pero el día de hoy entendemos, hermanos, que al Dios al cual nos dirigimos es un Dios completamente todopoderoso, hermanos. Y si entendemos que es un Dios todopoderoso, hermanos, nos debemos de dirigir ciertamente con ese respeto, hermanos, que solamente Él se merece. Respeto, ¿por qué? Porque entendemos que primeramente nos ha librado de una muerte y nos ha dado lo que es una vida. Y juntamente con ello, hermanos, entendemos que lo que dice el Salmo 148:13, dice que alabemos a Jehová porque su nombre es enaltecido y su gloria es sobre la tierra y sobre los cielos, hermanos. Y entendemos que el nombre de Dios es el nombre sobre todo nombre, hermanos. Y juntamente con ello también lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Porque entendemos que su nombre, que delante de su presencia toda rodilla se dobla, hermanos. Toda rodilla, hermanos, se inclina delante de su presencia. Porque así de poderoso es el nombre de Dios, hermanos. El Salmo 117, versículo 1 dice que alabemos a Jehová naciones todos, pueblos todos, le debemos de alabar. Y todos y cada uno de nosotros, hermanos, podemos alabar su viva presencia, hermanos. Al momento que empezamos ese tiempo de intimidad con Él, al momento que pasamos ese tiempo devocional con Él, hermanos. ¿Por qué? Porque entendemos perfectamente, hermanos, cuál es su poder. La pregunta del día de hoy que tal vez nos podríamos hacer, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? ¿Quiénes éramos antes de llegar a Cristo Jesús, hermanos? Yo les puedo decir que pues una fina persona no era, ¿va? Pero para la gloria de Dios el día de hoy, hermanos, Él nos ha limpiado, nos ha transformado, nos ha cambiado, hermanos. ¿Solamente con qué? Con su poder. Y con ese mismo poder nosotros le debemos de alabar, hermanos.
dándole en todo tiempo y en todo momento toda gloria, toda honra, declarando todo el poder que solamente Él se merece y declarando toda gracia, hermanos. Y ese es el punto número 1, porque el punto número 2, en la oración modelo, hermanos, dice, venga tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué significa venga tu reino? Por ejemplo, de que su gloria, o sea, que nos glorifiquen, nos santifiquen, nos glorifiquemos con Él. Por ahí vas, ¿eh? Exacto. A ver, mi brother. Llevar una vida de bondad también es válido. Y entendemos que cuando le decimos a nuestro Padre que venga a su reino, es porque queremos que se vea manifiesto, no nada más en nuestras vidas, sino en la vida de todos aquellos que nos rodean. Llámese familia, amigos, conocidos, autoridades, autoridades espirituales, autoridades físicas, ¿no? Llámese policía, gobierno, nación o hasta inclusive en el mundo, hermanos, que se manifieste pues esa justicia, esa paz y ese gozo, hermanos, que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado el día de hoy. Pero sobre todo que se manifieste el poder del hermoso Espíritu Santo, hermanos. Y ahí es donde se cumple la palabra que nos manda nuestro Señor Jesús, que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Porque si el día de hoy nosotros ya recibimos lo que es la salvación y no hemos pagado absolutamente nada, es necesario que esa misma salvación la llevemos a aquellos, hermanos, que más lo necesitan. La llevemos a aquellos que de esa misma manera se encuentran perdidos en el mundo que nosotros mismos estábamos. Y ahí es donde se empieza a manifestar el reino de Dios, no nada más para con nosotros, sino para con ellos. Porque la pregunta es, antes de que nosotros llegáramos a Cristo Jesús, había alguien orando, pidiendo, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Señor, guarda a mi hijo. Padre amado, guarda a mi esposo. Guarda a mis padres, los ponemos en el hueco de tus manos. Te pedimos por aquellos nietos, sobrinos, te pedimos, es más, hasta inclusive por aquellos que no conocemos. Y es cuando vemos que realmente se ve manifiesto el poder y el reino de Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿Para qué? Para que a través de ellos, hermanos, también estemos glorificando, alabando el poder de Dios, hermanos. El nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el día de hoy damos gloria, hermanos. El día de hoy damos gloria cuando decimos, de ahí me sacó el Señor. El Señor me sacó de un mundo de drogadicción, alcoholismo, pornografía, etcétera, 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 hermanos. Robos, secuestros, narcotráficos, balaceras, tiroteos y demasiadas cosas más, hermanos. Porque si sacamos lo que es la lista es interminable. Pero entendemos que juntamente con ello, hermanos, el reino de Dios se ha visto primeramente visible en nosotros. Y si se ha visto visible en nosotros, es necesario que los llevemos a aquellos, hasta inclusive a los más pequeñitos que se encuentran en situación de calle. Porque ellos se podrían preguntar, si es que existe Dios, ¿por qué vivo yo en la calle? ¿Por qué si existe Dios? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay desnutrición? ¿Por qué hay falta de alimentos? ¿Por qué hay demasiada maldad? Y juntamente con esto, hermanos, el Espíritu me recuerda un ejemplo, hermanos, de aquel cristiano, de aquel hijo de Dios que va a una barbería a cortarse el cabello. Y el barbero pues le empieza a decir, no, pues es que Dios no existe, tú vienes y me hablas de un Dios, pero Dios no existe. Porque si Dios existiera en estos momentos, no habría mujeres prostituyéndose, no habría hombres que estuvieran vendiendo drogas, no habría personas que estuvieran robándose, es más, no habría niños en situación de calles, entonces Dios no existe. No, sí existe. Y
Y entendemos con esto, hermanos, que aquel hombre, que aquel hijo de Dios se levanta y le empieza a decir: Señor, ¿cómo debato esta negativa que me han dado? Y el Señor le abre el entendimiento al momento que pasa con un indigente, una persona que se encontraba tirado en la calle, más barbón que yo, más greñudo que yo, sucio. Y lo toma como ejemplo y lo lleva al barbero y le dice: los barberos no existen. Así como tú me dices que Dios no existe, yo te digo que los barberos no existen. No, pues es que sí existimos, porque aquí estamos. Acabas de venir, te acabas de dar un corte. Por eso dice, busca y hallarás, ¿no? O sea, porque si uno, por ejemplo, el ejemplo que usted está diciendo de la barba, y o sea, sabe que está barbón y si no busca a alguien que le ayude, pues cómo, ¿no? Entonces, si no buscamos a Dios, pues siempre vamos a tener esa creencia, aunque ya hayamos escuchado de él, de que no existe, porque no le pedimos: oye Dios, ayúdame, o así, ¿no? Entonces no vamos a ver nunca su poder, lo que él puede hacer, porque no nos acercamos a él, no le pedimos. Y efectivamente ese es el punto principal, porque le dice: pues es que simplemente ellos no vienen a mí. Eso es lo que le contesta el barbero. Y de la misma manera, aquel hijo de Dios le contesta: Dios sí existe, pero nosotros no acudimos a Él. Dios sí existe, pero nosotros no nos humillamos delante de su presencia. Su reino sí existe, pero nosotros no pedimos que se manifieste. Mas cuando vemos su reino manifestado, es porque empezamos a brindar todo aquello que se nos ha sido dado, hermanos. Y entendemos que la justicia, la paz y el gozo y el poder del Espíritu Santo no han llegado solamente a mi vida, sino ha llegado a mi familia, amigos, conocidos, a mi trabajo, a mi iglesia, a mi ministerio, a mi país, a mis autoridades, a mi gobierno, y lo mejor de todo, a todo el mundo, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Y dice, efectivamente, venga tu reino, significa que la justicia, la paz y el gozo y el poder del Espíritu Santo vengan y se manifiesten. Se manifiesten a todas aquellas personas que más lo necesitan, como vida, familia, trabajo, iglesia, ministerio, país, autoridades, y lo mejor de todo, a todo el mundo, hermanos. Porque el día de hoy entendemos que el mundo en el cual vivimos, hermanos, está completamente lleno de tinieblas, hermanos. Está siendo dominado por el príncipe de este mundo. Por el príncipe, no por el rey. Mas, sin en cambio, el rey va a ganar lo que es el dominio. ¿Por qué? Porque el rey ya pagó lo que es ese precio invaluable. Ha derramado cada gota de su sangre. Pero es necesario que nosotros mismos llevemos lo que es esa misma palabra, hermanos. Y lo mejor de todo, ¿cómo lo podemos hacer? A través de la oración. Porque entendemos que la oración es un arma poderosa, hermanos. Es un arma poderosa que entendemos, hermanos, que cuando doblamos rodillas, hermanos, y empezamos a clamar al Dios vivo, todas aquellas huestes espirituales de maldad que se manifiestan en estos tiempos, hermanos, salen huyendo. Salen huyendo, ¿por qué? Porque dicen, contra él no voy a poder. Contra él no voy a poder, ¿por qué? Porque en estos momentos está obteniendo lo que es aquella protección y aquella dirección de aquel que nosotros no podemos vencer. Jehová de todos los ejércitos. Y si lo queremos ver de un ejemplo visible y palpable bíblicamente, hermanos, tenemos lo que es a un David, siendo un hombre pequeño de estatura, que no fue capacitado para la guerra, no fue instruido más que para cuidar y guiar ovejas, hermanos, para un pastoreo. Mas sin en cambio, cuando se presenta delante de aquel gigante, le dice, yo no vengo a ti con espada, yo no vengo a ti a eliminarte con estas armas naturales o humanas. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Y quién eres tú? Le pregunta. ¿Quién eres tú para que te rebeles en contra de él? Y vemos cómo aquel hombre pequeñito hace más pequeño al más grande. Y ese es el poder de Dios, hermanos. Ese es el reino de Dios que se ve manifestado el día de hoy en nuestras vidas, hermanos. Amén. Punto número 3, hágase tu voluntad. La pregunta que nos podemos hacer el día de hoy, hermanos, ¿realmente queremos que se haga la voluntad de Dios? Es algo muy difícil, hermanos, y una pregunta que a mí me hacían y nos han hecho
aquellos que hemos estado presos, hermanos, ¿realmente queremos que se haga la voluntad de Dios? Pero, bueno, la voluntad de Dios es como, por ejemplo, cuando uno ora y le pide algo, y Dios te va a dar lo que tú ocupes, ¿no? No lo que tú quieras, sino lo que vea Dios bueno para ti, o sea, no es lo que, como dijo el hermano Ramón, que le pidió una camioneta y Dios no se la dio. ¿Por qué? Porque sabía que Dios nos da nuestras necesidades. Sí, exacto. Y sí, efectivamente, esa es la parte, hermanos. Esa es la parte que Dios cumple o cubre necesidades, más no cubre caprichos, hermanos. Yo siempre hago la oración a la serenidad para que siempre se haga su voluntad así, a pesar de que yo le pida otras cosas, siempre hago esa oración para que Dios me dé lo que es más necesario. Fíjense que vamos a entender lo que es este punto, hermanos. Entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, hermanos. La pregunta es, ¿queremos que se haga su voluntad, hermanos? ¿Por qué? Porque aquellos que hemos estado presos, hermanos, si el Señor nos hubiera dicho 70 años, ¿qué de bueno, agradable y perfecto sería eso, hermanos? Y entendemos que los que hemos estado presos, hermanos, no cualquier persona la libra, hermanos, porque hasta inclusive aquellos hombres más fuertes, más aguerridos en el mundo, son quebrantados, hermanos. Por eso la pregunta es, ¿realmente queremos que se haga la voluntad de Dios? Y efectivamente, que Él haga lo que Él quiere, hermanos. ¿Por qué? Porque si el día de hoy nosotros tenemos lo que es la necesidad, tal vez económica, hermanos, estamos dispuestos a pagar el precio para que Dios diga un tiempo más en escasez. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a valorar las cosas, hermanos. Para cuando llegue lo que es la bendición a nuestras vidas, ya no dependamos de lo que hay en nuestras bolsas. Porque en el mundo hay un dicho que dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Pero la pregunta el día de hoy que nos hacemos, ¿cuánto valemos todos y cada uno de nosotros? No, valemos mucho, hermana. Valemos la sangre de Cristo. Alguien que nadie más va a poder pagar, ni todo el oro del mundo nos va a poder comprar a nosotros. Hoy valemos demasiado, hermanos. Hoy ya no valemos con lo que traemos en la cartera. Hoy ya no valemos con lo que tenemos en casa. Es más, hoy ya ni siquiera nos valemos con aquellas personas que nos rodean, porque ya tenemos lo que es un precio invaluable, hermanos. Y juntamente con eso, es la voluntad de Dios, que todos y cada uno de nosotros seamos salvos, hermanos. Pero vamos a profundizar más, hermanos. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios ha fijado el camino a seguir con respecto a su voluntad y la respuesta a las oraciones. Dios es todo conocimiento y todo amor. Él conoce toda posibilidad y todo obstáculo. Solo Él puede ver el futuro. Por lo tanto, su respuesta solo corresponderá a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y entendemos que la voluntad de Dios pues viene escrita en aquel manual de vida, hermanos. La voluntad de Dios es que cumplamos con sus mandamientos, que cumplamos con sus leyes. Pero vamos a ver puntos en específicos acerca de la voluntad de Dios, hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Algo por lo que oraba era conocer la voluntad del Padre. Escuché lo que dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que oraba Jesucristo. Entonces le pregunto, al orar, digamos que ora cada mañana por breves momentos, ¿qué pide en oración? ¿Comienza con una lista de asuntos que le preocupan? ¿O se detiene a pensar, Señor, quiero que se haga tu voluntad hoy? Mucha atención. Hay algo en su vida privada de oración que se entrega cada mañana a Dios. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay algo especial en dejarlo todo al descubierto, usted a solas con el Señor. Dios hace algo en su corazón, le diré lo que hace, le edifica, le hace crecer espiritualmente, algo pasa en su corazón, dirá, pues no siento nada, el asunto no es ese. El asunto es que le ha dicho, te reconozco como mi Padre Celestial.
Antes de comenzar este día con cualquier otra persona, lo comienzo contigo. Sé que te necesito para este día. Necesito corrección, ayuda, necesito apoyo. Tengo necesidades en este día de las cuales quiero que hablemos, Señor. Señor Jesús, aquí estoy en esta mañana, hablándote otra vez de lo que te hablaba ayer en la mañana. Y Señor, hoy estoy tan preocupado como lo estaba ayer, y Dios mío, y no recibí ninguna respuesta. O sea, cuando uno tiene una vida privada de oración, puede decirle a Dios si está decepcionado de que no haya contestado su oración si lo desea, o puede agradecerle. De lo que deseo que nos percatemos es esto: hay algo especial al estar usted a solas con el Señor Jesús. Nada en el mundo iguala a eso, nada. Nada es tan poderoso como eso. Porque recuerde con quién habla. Habla con el Dios soberano del universo, quien tiene todo poder para hacer todo lo que debe hacerse en su vida. Piense en esto: no podemos pedirle nada que no tenga el poder para hacerlo. Y nuestra vida de oración, todo le hemos llevado peticiones que pensábamos: Dios mío, estoy desesperado, necesito tu ayuda urgente, Dios mío, tú puedes, tienes que ayudarme. Él no se enoja. Él siempre está disponible y siempre listo y siempre es capaz de tratar con lo que sea que le llevemos. Así que oró: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es Dios. ¿Sabemos lo que está esperando? Solo está esperando que le demos tiempo, que lo escuchemos con atención y que hagamos lo que nos diga. Ahora sucede lo siguiente: si oramos a Dios y Él nos muestra qué hacer y no lo hacemos, le digo lo que pasará. La próxima vez que vayamos al lugar de oración: Padre Celestial, quiero darte las gracias. Dios guardará silencio. Nos ama demasiado para contestar nuestras peticiones cuando vivimos en desobediencia a Él. A menudo la gente dice: bueno, oré y tengo pecado en mi vida, pero Dios me bendice. Mire, no es Dios bendiciéndole. Usted es listo para arreglárselas. Por ejemplo, la gente dice: bueno, oré en cuanto a comprar esta casa o este auto, y le pregunté al Señor y no me dijo que no lo hiciera. Entonces, si no me dijo que no, supongo que está bien. No es así. Lo más probable es que Dios le diga: esto es lo que debes hacer, y le diga que no. Pero si Dios trata de dirigirle a un camino mejor o esperar un tiempo, mire, por eso es que se vuelve tan buen amigo de Dios en ese lugar que no haya discusión al respecto. Es decir, preste mucha atención: Dios no balbucea. Él deja muy claro lo que debemos hacer. ¿Nos lo dice la primera vez? Quizás no. Porque miren, a veces tiene que sacar algo de nuestra vida antes de que lo escuchemos. Así que quizás tengamos que orar al Señor: muéstrame si hay algo que me impide llegar a la verdad. A veces tenemos que ser zarandeados un poco antes de que escuchemos. Luego nos mostrará qué hacer. El lugar más valioso en su hogar es su lugar de encuentro con el Señor. Ese es el tiempo más valioso que emplea o invierte, y eso es una inversión de su tiempo cuando usted y el Padre están juntos. Quedará admirado con lo que Dios le dirá. Dice: muchos cristianos sinceros viven preguntándose cuál será la voluntad de Dios para sus vidas en los estudios, familia, trabajo, futuro, decisiones, etc. Pero ignoran que Dios no se los hará saber hasta que realmente hagan la voluntad escrita de Dios. Porque el que es fiel en lo muy poco también lo será en lo mucho. La Biblia dice claramente cuál es la voluntad de Dios, y es ahí por donde debemos empezar a obedecer a Dios. Pues el que es fiel en lo muy poco
se le dará lo mucho. Pues si no obedecemos lo que Dios ha dicho claramente, ¿cómo esperamos que nos hable para circunstancias específicas? La voluntad de Dios es que, punto número 1, nos apartemos de fornicación. Entendemos que el cumplir la voluntad de Dios, hermanos, a nuestras propias fuerzas humanas o naturales es completamente muy difícil, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es un cuerpo pecaminoso, hermanos. Tanto hombres como mujeres, hermanos, tenemos lo que es el mismo apetito de pecar, hermanos, el mismo deseo de pecar. Y todo eso viene desde la naturaleza, desde la raza adámica, hermanos, de mi propia naturaleza, porque yo soy así. Si nos basamos en los primeros 10 mandamientos que le dio a Moisés para que se lo diera al pueblo de Israel, ninguno de ellos los cumplimos. Adorarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y realmente lo adoramos? ¿O amamos primero las cosas que tenemos por hacer? Llámese trabajo, familia, para que no nos vayamos a completamente las imágenes, hermanos. Estábamos idolatrando más el carro porque le estoy invirtiendo más el carro, o al teléfono, como dicen por ahí, al internet, redes sociales. Y eso ya es idolatría, hermanos. ¿O realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Porque eso también viene siendo lo que es la voluntad de Dios, hermanos. Y en ese punto estamos viendo que nos apartemos de fornicación, hermanos. ¿Por qué? Porque entendemos que la fornicación, hermanos, ha hecho caer hasta inclusive a líderes, hermanos. Para vergüenza lo decimos, hermanos, ¿no? Y también lo digo para vergüenza mía, porque en su momento a mí me dijeron, no fornicarás, no caerás en adulterio, ¿no? Y pues parece que me dijeron, ve y hazlo. Entendemos que ante el hombre podemos decir, no lo estoy haciendo. Pero delante de la presencia de Dios dice que todo está completamente descubierto, todo está completamente desnudo, hermanos. Él puede ver hasta inclusive debajo de las piedras. Así nos vayamos al centro de la tierra, Él ve completamente lo que estamos haciendo, hermanos. Dios no puede ser burlado, hermanos. Podemos burlarnos entre nosotros, decirle, pues no estoy mintiendo, estoy viviendo en santidad, estoy haciendo bien las cosas. Pero solamente Él sabe realmente lo que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque entendemos, hermanos, que por la fornicación, hermanos, se han perdido reinos. Hace un momento yo venía escuchando lo que es la Biblia, hermanos, en el teléfono. Yo vengo de Puebla y en el transcurso venía escuchando lo que es la palabra de Dios y hablaba, pues cómo David perdió lo que es el reino, hermanos, al meterse con Jezabel, ¿no? Betsabé. Y juntamente con ello Amón y Tamar, juntamente los hijos de David, hermanos. Y podemos ver mayores ejemplos, hermanos. Sansón, uno de tantos también. Pero también vemos, hermanos, que Dios no está peleado con que tengamos relaciones sexuales, hermanos, pero todo siempre y cuando dentro de la ley de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos ver en el libro de Génesis, hermanos, cómo creó Dios a una ayuda idónea para el hombre, hermanos. ¿Por qué lo hizo, hermanos? ¿Por qué? Porque Él no quiere que vivamos en ese desorden, hermanos. Porque Él completamente entiende, hermanos, qué es lo que puede llegar a pasar a través de ese deseo pecaminoso para nuestras vidas, hermanos. Entendemos que decimos no pasa nada, ¿no? Pero un ejemplo me daba lo que es, un hermano me decía, no pasa nada, simplemente el día de hoy pues nada más es el dedo que meto en el lodo. Pero ya entendemos que ya no nada más va a ser el dedo, sino después, pues mejor meto la mano y no pasó nada. Y después ya no va a ser la mano, sino va a ser el brazo. Después ya no va a ser el brazo, ya vamos a estar nadando en todos aquellos deseos, hermanos. Por eso es que entendemos, hermanos, que la voluntad de Dios para con nosotros es que nos apartemos de fornicación, hermanos. Y eso es
hablando o usando lo que es la referencia en base a la relación sexual fuera del matrimonio. Porque entendemos que tenemos un Dios de orden, no un Dios de desorden. Y si tenemos lo que es un Dios de orden, Él quiere que hagamos todo completamente bajo el orden que Él tiene. ¿Por qué? Porque vamos a ser bendecidos, hermanos. Va a haber bendición, hermanos, cuando hacemos todo bajo el orden de Dios, hermanos. ¿Amén? Amén. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Punto número 2, que demos gracias en todo. La pregunta ¿es fácil dar gracias aún en los momentos más difíciles? Cuesta demasiado trabajo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando llega bendición a nuestras vidas decimos, sí, amén, gloria a Dios, qué bueno porque ya fui bendecido el día de hoy. Pero cuando llega escasez, cuando llega enfermedad, cuando llega soledad, Es ahí donde se ve realmente nuestra fe, porque cuando tenemos todo, pues sí damos gracias, ¿no? Por lo que tenemos, pero cuando Dios nos quita las cosas es cuando ahí nos va a ver realmente qué tanta era la fe que teníamos, de que decíamos, de que le dábamos gracias Dios por darme a lo mejor esto, por lo otro y así, ¿no? Y cuando estamos mal es cuando Dios no, ahí ya demostramos realmente si era real esa situación. Exacto. Exactamente. Dios nos abre todas las puertas, nosotros. ¿Cómo? Dios nos abre todas las puertas, nosotros mismos somos quienes cerramos esas puertas para entrar al camino de Dios y poder seguir. Él tiene lo que es un propósito para con todos y cada uno de nosotros, hermanos. Y para que no nos desviemos del tema, entendemos que al ser agradecidos con Dios en todo y por todo, hermanos, podemos ver lo que es un ejemplo básico, hermanos, en el Antiguo Testamento. Job, que a pesar de haber perdido completamente todo lo que él tenía, y al momento que su esposa le dice, ya mejor maldice a tu Dios y ya muérete infeliz, ya deja de dar lástima, ¿no? En pocas palabras le dice. Y él le responde de una manera amable, pacífica, y le dice, hablas como una necia. ¿Acaso hemos de dar gracias a Dios nada más por lo bueno y no hemos de dar gracias por lo malo? Y con este punto podemos ver también a nuestro Señor Jesucristo, a que al momento que era crucificado decía, consumado está, y te doy gracias a ti, Padre amado, porque en estos momentos tú eres alabado y eres glorificado en mí. Y vemos que en los momentos más difíciles, hermanos, que cuando nos cuesta aún más trabajo el ser agradecido por las cosas, hermanos, es cuando más lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí se ve realmente la fe que todos y cada uno de nosotros tenemos. Ahí se ve realmente la dependencia que tenemos hacia con Dios, hermanos. Ahí se ve realmente, hermanos, lo que todos y cada uno de nosotros, hermanos, hemos puesto delante de la presencia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es conforme a los que a su propósito han sido llamados, hermanos. Y todos y cada uno de nosotros el día de hoy hemos sido llamados, primeramente, a un arrepentimiento, hermanos. Y entendemos que hay que ser agradecidos en todo y por todo, hermanos. No nada más por las cosas buenas que pasan o que llegan a nuestras vidas, sino también por lo malo, por la soledad, por la escasez, por la enfermedad, por la prisión. Y este es un punto que nos cuesta trabajo entender, hermanos, o al menos primeramente lo digo por mí, porque cuando yo estaba preso, hermanos, me costó darle gracias a Dios el que yo estuviera ahí para entender ese gran propósito, hermanos. Porque afuera, hermanos, ¿cuántas veces no nos dijeron, acércate a Cristo, Él te ama y tiene lo que es un gran propósito para tu vida, te quiere salvar, quiere demostrarte el amor? Sí, en otro día, ahorita no tengo tiempo. O es más, llegaban aquellos y le venimos a hablar de Cristo. Y hasta inclusive a lo mejor en forma de bromas, en broma yo le decía, pues ¿cuántos son? No, pues venimos 2 o 3, pues platíquenlo entre ustedes, yo ahorita no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque entendemos, hermanos, que para Dios nunca vamos a tener tiempo, para Dios nunca vamos a agradecer, hermanos. Pero el día de hoy entendemos que ya estando en Cristo Jesús, hermanos, tenemos que dar gracias en todo y por todo, hermanos. Gracias por la comida, gracias hasta inclusive porque el día de hoy Él me ha permitido meterme en un ayuno forzoso. ¿Por qué? Porque no tengo nada que comer en mi casa. Gracias porque el día de hoy, pues no voy al gimnasio, pero tengo que caminar porque no tengo para el pasaje.
O gracias porque el día de hoy, pues a lo mejor no me dio lo que es un carro, una moto, pero pues me dio un automóvil eléctrico o un patín eléctrico, como ahorita están saliendo de moda, hermanos. Gracias a todo y por todo, hermano. Gracias porque estoy preso, gracias porque estoy en una clínica de rehabilitación, gracias porque estoy siendo sanado el día de hoy, gracias porque mi corazón está siendo restaurado, hermanos. Gracias porque hasta inclusive que aunque mi familia se está destruyendo, yo sé que tú vas a orar y tú la vas a volver a unir, tú la vas a volver a construir. Y ahí es donde realmente entendemos, hermanos, el gran amor que tiene Dios para con nosotros, hermanos. Amén. Demos gracias a Dios en todo. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Siguiente punto, que hagamos el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. ¿Qué tanto nos cuesta hacer el bien el día de hoy, hermanos? Hay mucho. Yo en lo personal, cuando una persona me cae mal, no la paso tan bien, pero creo que... Es más, hasta decimos, ábrete de aquí, ¿no? Ni me estés molestando ahorita. Pero juntamente con ello podemos ver lo que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él hacía el bien sin mirar a quién, hermanos. Él sanaba leprosos, daba la vista a los ciegos, revivía a muertos. Y no les preguntaba, ¿qué también te has portado el día de hoy? Un punto muy en particular que podemos ver nosotros, hermanos. Porque siendo pecadores éramos completamente destituidos de la gloria de Dios, lo dice Romanos. Mas sin en cambio, Él ha demostrado su amor para con nosotros. En que siendo un pecadores, y no nada más murió, se entregó y derramó cada gota de su sangre por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos salvos, hermanos. ¿Para qué? Para que a través de ello sigamos impartiendo ese bien que Él mismo ha dejado como legado, hermanos. Que sigamos imponiendo las manos en aquellos enfermos. Que sigamos pidiendo por aquellos nuestros enemigos. ¿O acaso no nos ha dejado escrito en los evangelios que oremos por nuestros enemigos? Que pidamos por los que nos ultrajan, por los que nos maldicen. Que pidamos por todos aquellos. Y ahí es cuando empezamos a hacer el bien, hermanos. Ahí es cuando realmente cumplimos lo que es esa voluntad de Dios en nuestras vidas, como lo habíamos visto en un punto anterior, hermanos. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que nos toca a nosotros, hermanos. Que no nada más doblemos rodilla y que estemos pidiendo, sino que realmente pongamos las manos en la obra. Cuando uno vive en el mundo, padece uno por causa del pecado. Y cuando Cristo te alcanza, empiezas a padecer por hacer lo bueno. Y a veces cuando uno no sabe eso, dices, me iba mejor, esa es clásica, me iba mejor cuando estaba en el mundo, ahora que estoy portándome bien, me va peor o igual de mal. Gloria a Dios. Entonces, por eso es importante reconocer este punto, porque haciendo el bien se padece, pero ahora estás haciendo el bien. Y efectivamente ese es el siguiente punto que vamos a ver, que padezcamos haciendo el bien, porque entendemos que no nada más los profetas en el Antiguo Testamento padecieron haciendo el bien, porque muchos profetas fueron muertos, hermanos. ¿A causa de qué? A causa de llevar lo que es la palabra de Dios, hermanos. Y entendemos que también, no me voy a poner lo que es este ejemplo, un hombre que se llamaba Esteban, y que juntamente con ello, él practicaba lo que es él practicaba el bien, mas sin en cambio, ¿cómo murió él? Y en esos momentos no dijo, pues Señor, igual maldícelo, Señor, igual elimínalos ahorita, y es más, mándalos al infierno. No, siguió lo que es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Oró por ellos. No les tomes en cuenta este pecado, Señor, mas perdónalos. Perdónalos porque juntamente también no saben lo que hacen. Están completamente cegados. Y muchos de nosotros vamos a padecer al momento que vamos con el hermano y le decimos, oye, Cristo te ama.
Y aquellos que nos conocen van a decir, ay, ahora resulta que ya eres arrepentido. Ahora resulta que ya eres aleluyo. Anteriormente, ¿cómo andabas, no? Con 2, 3 morras, con 2, 3 vatos, y el día de hoy, ¿cómo andas? Ya bien persinado. Y ese es el padecimiento que todos y cada uno de nosotros vamos a tener, hermanos. Y hasta inclusive va a llegar un momento que hasta inclusive a lo mejor un golpe. Pero ¿cómo vamos a reaccionar en esos momentos? ¿Vamos a sacar lo que es la casta de bronce que tenemos? No. ¿O dirían por ahí, vamos a agachar las orejas y gloria a Dios, vámonos mejor? Y aquí es este punto que entendemos, hermanos, que es necesario que padezcamos haciendo el bien. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Siguiente punto, no vivamos en concupiscencias. Entendemos que la palabra concupiscencia significa sentir deseo no gratos a Dios en base a lo sexual, más los deseos sexuales. Se me antojó nomás tantito. No, y entendemos que juntamente con ello nuestro Señor Jesús amplía lo que es este mandamiento, hermanos. Y anteriormente decía, pues es necesario que lleguen lo que es al pleno acto sexual. ¿Para qué? Para que cometan un adulterio. Pero el día de hoy nos dice que ya estamos adulterando con el simple hecho de ver y desear y codiciar. Ah, ya vi lo que es esa morra, ya vi lo que es ese vato, pues ya me lo estoy imaginando casi como Dios lo trajo al mundo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y ya empezamos a maquilar, hermanos. Y esas son las concupiscencias que todos y cada uno de nosotros tenemos. Esas son las batallas que todos y cada uno de nosotros libramos día con día, hermanos. ¿Por qué? Porque como lo dice Efesios capítulo 6, que nuestra guerra, que nuestra lucha ya no es contra carne ni sangre, hermanos. Sino es contra todos aquellos enemigos que nosotros no vemos, todas aquellas huestes, principados, potestades que se manifiestan en este siglo. ¿Y cuál es el campo de batalla? Nuestra mente. ¿Por qué? Porque por la mente ya estamos maquilando. O sea, aquellos que nos gustaba la droga y... No, pues ahorita no tengo feria, pero pues ahorita voy y ejecuto un jale y vámonos. Un jalón, un baile. Nomás un periquito de a 20, con eso estoy hecho. O es más, no nos vamos tan lejos, vámonos a dar un tren nada más, un toque. Un toque y no eléctrico. O aquellos que nos gustaba el pisto, ¿sabes qué? Pues voy a ver aquí a mi compa que tiene lo que es la vinatería y que me fíe lo que es una cheve. Y ya empezamos a maquilar, hermanos. Y ese es el campo de batalla que nos dice que no vivamos con nuestras concupiscencias. Por eso es que precisamente en este punto, hermanos, es necesario la dependencia total de Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque en esos momentos todos y cada uno de nosotros somos fortalecidos. ¿Cómo venció nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado al desierto? Mediante la palabra, en el escrito está. Escrito está que el Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, hermanos. Y por eso es necesario que en todo tiempo y en todo momento estemos inundados, hermanos, delante de la palabra de Dios, delante de su presencia, con la oración, con la lectura, con la meditación, con la memorización, con la escritura, hermanos. ¿Para qué? Para que a través de ello, hermanos, todas aquellas concupiscencias que nosotros tenemos, las empecemos a hacer a un lado. Entendemos que a nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder lograr. Pero si le pedimos al hermoso Espíritu Santo que sea el que nos fortalezca y el que nos ayude, en el nombre de Cristo Jesús, Él lo hará. Porque así está escrito, hermanos, que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, les será hecho, se les será dado. Y entendemos juntamente con ello, hermanos, este gran punto, hermanos. Este gran punto de hacer lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Ya para ir continuando, hermanos. ¿La CIVI es lo mismo que concupiscencia? ¿Cómo, perdón? ¿La CIVI es lo mismo que no. Son malos deseos, son pensamientos inicuos, o sea, todo lo que tenga que ver con deseo o cosas a lo malo, son malos deseos. O sea, es que la lascivia está dentro de la concupiscencia, ¿no? O sea, pero si la lascivia es algo específico.
sea, los ojos lascivos, ¿no? Como ves. Pero hay que ver algo importante. Hay que ver algo importante. El taller del enemigo es la mente. Exacto. Y él va a trabajar en tu mente primero. Dice Santiago que primero viene el pensamiento, la concupiscencia, la maldad, el anhelo por lo malo. Y tenemos como cristianos una máxima. Cuando tú metes un pensamiento a tu mente, se convierte en un acto. O sea, apenas estás pensando y ya lo estás haciendo. Si le metes a tu mente un acto, cosechas un hábito. Exacto. Ya se te vuelve como costumbre, ya no puedes salir de ello. Y si le metes un hábito a tu mente, cosechas una manera de vivir. Por eso es que el enemigo va lento, pero seguro. Porque trabaja en lo más poderoso que tenemos, que es la mente, el corazón. Ahora, Dios es muchísimo más grande que nuestras tentaciones. El problema, y aquí es donde todo nos pone de cabeza, es que el cristiano, el hombre, la mujer de fe, no quieren saber de Dios. O escuchan de Dios y dicen qué bonito, ya tengo esto, pero no se meten con Dios. Exacto. Ese es el gran problema. O sea, no vale la pena saber. El problema es hacer, ejecutar. Porque si no, tan solo somos oidores de la palabra. Y tenemos que acostumbrarnos a ser hacedores de la palabra. Cuando tú escuchas y viene de tu corazón y lo pones como por obra, créeme, vas a ser vencedor. ¿Va a costar trabajo? Sí. Decía ahorita mi hermano algo que a mí me impactó mucho porque quizás sean las cosas que más nos pegan. Pero la fornicación se comete en el cuerpo. Se comete en el cuerpo y el problema es que trae consecuencias funestas. Pero uno al momento no se da cuenta. Porque los que hemos sido adúlteros profesionales, entendemos que el pecado es rico y perdónenme, no es que sea delicioso. Es algo de lo más satisfactorio para la carne, todos somos sexuados. Y el hombre normalmente cumple ese pecado con una mujer, o sea, es 50-50. 50-50, aquí no es que uno sea más adúltero que el otro. El problema es que al momento, pues no te importa la consecuencia, ni siquiera piensas en ella. Pero trae consecuencias de rompimiento, de confrontación en el matrimonio, de separación, de división, de orgullo, de amargura, lastimados, de envidia, de codicia, hasta llegar a pecados sexuales que realmente con el odio. Entonces, es algo muy duro, hermano. Exacto. Y pues vamos a continuar, hermanos. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Punto número 4, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué nuestro Señor Jesús dice esta parte, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, y eso ahorita me lo trae lo que es el hermoso Espíritu Santo, cuando el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto, hermanos, llegó un momento en el cual el Padre derramó lo que es maná del cielo, hermanos. ¿Para qué? Para que ellos fueran alimentados. Pero juntamente con ellos le decían, van a recoger lo que es una porción diaria nada más. Lo que ustedes van a comer. No recojan de más. Y juntamente con ello, hermanos, entendemos que nosotros debemos de pedir día a día, hermanos, lo que nosotros más necesitamos. Y no únicamente nada más en lo físico o en lo terrenal, en lo que podemos ver, sino que es necesario que pidamos también en lo espiritual. ¿Por qué? Porque yo no voy a pedir que de aquí a un mes, como lo veíamos anteriormente, que de aquí a un mes me ayude, pues, de aquellas concupiscencias, de aquellas lascivias, de aquellas fornicaciones. Simplemente ayúdame el día de hoy. Ese es el pan mío o el pan nuestro de cada día que debemos de tener. ¿Por qué? Porque no nada más voy a pedir por mi economía del día de hoy, sino vayamos más al fondo, hermanos, más a lo espiritual. ¿Con qué es con lo que estamos batallando? ¿Alcohol, droga, sexo? ¿Economía? ¿El amar? Simplemente ayúdame a amar el día de hoy a aquellos que me rodean. Ayúdame a amar a mi esposa, ayúdame a amar a mi hermano, ayúdame a amar a mis padres. ¿Por qué? Porque entendemos que en el amor se basa completamente todo, hermanos. Y ese es el pan nuestro de cada día que todos y cada uno de nosotros debemos pedir. Por eso es que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos hoy nuestro pan cotidiano.
Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Necesidades, es necesario que pidamos por las necesidades espirituales, físicas, y por eso es que debemos pedir para suplirlas, ya que Dios suple necesidades y no necedades, como lo estábamos viendo hace un momento. Y hay cristianos muy bien intencionados, pero mal orientados, que expresan o expresamos lo siguiente: yo ya no pido nada a Dios, y a veces menosprecian lo que piden, a los que piden, perdón. Y entendemos que eso es un error por ignorancia o falsa humildad, porque la petición es esencial en la oración, ya que es un mandamiento de Jesús. Pues por eso Él dijo: pidan y se les dará. Y además dijo: hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán. Nada más para completar este punto, hermanos, entendemos que cuando pedimos es necesario que pidamos para el reino de Dios, hermanos. Por eso es que dice la palabra de Dios, ¿no? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos será añadido. ¿Por qué? Porque cuando pedimos para el reino de Dios, hermanos, todo lo demás es cumplido, hermanos. Y no nada más nuestras necesidades básicas, hermanos, sino también lo espiritual. Punto número 5, perdona nuestras deudas y perdona nuestros pecados. Punto muy importante que viene siendo lo que es el perdón, hermanos. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense que entendemos, hermanos, que para poder entender la parte del perdón, hermanos, es necesario que todos y cada uno de nosotros, hermanos, primero experimentemos ese perdón, hermanos. Y entendemos que, como lo dice Primera de Juan 1:9, hermanos, todos y cada uno de nosotros ya hemos sido perdonados al momento que confesamos nuestro pecado. ¿Para qué? Para que a través de ello, hermanos, nosotros también aprendamos a perdonar a aquellos que nos han hecho un mal. ¿Qué tan difícil nos es perdonar imposible a nuestras propias fuerzas humanas, hermanos? Pero entendemos que para con Dios, hermanos, no hay imposibles. Y por eso es que dice lo que es el estudio, que confesar nuestros pecados simplemente debemos hacerlo con toda honestidad. ¿A quién? Ante el Padre amado todopoderoso. Y es que es necesario que tampoco debamos darle tanta importancia y que sea lo primero en nuestra oración, hermanos. Mucho menos debemos hacer autoexámenes tortuosos, ya que no producen buenos resultados, sino más bien reconocer nuestros pecados, confesarlos y apartarnos completamente de ellos. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que es un verdadero arrepentimiento para nuestras vidas. Ya lo hice, perdóname, pero ya no lo vuelvo a hacer. Me alejo completamente de ello, hermanos. Y ahí es donde experimentamos realmente ese perdón en nuestras vidas. Punto número 6, no nos metas en tentación. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entendemos aquí en esta parte, hermanos, que aquí ya es cuando empezamos a tener esa dependencia total hacia con Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, el espíritu, la verdad, está dispuesto, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros no queremos hacer el bien, hermanos? Mas no lo podemos hacer.
¿Por qué? Porque nuestra debilidad pecaminosa, hermanos, siempre nos incita a hacer el mal, hermanos. Y juntamente con ello, hermanos, a través de la dependencia que todos y cada uno de nosotros tenemos, hermanos, es cuando se cumple la palabra en 2 Corintios 12:9, que dice: mas bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es a través de esa dependencia que todos y cada uno de nosotros tenemos en la oración, cuando nosotros le pedimos al Padre que nos dé fuerzas, hermanos. Fuerzas para poder salir adelante, hermanos, en esos tiempos difíciles, porque dice el estudio: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, pero sí nos puede meter en tentación para disciplinarnos si no obedecemos. La tentación a nuestras vidas viene siendo completamente muy difícil, hermanos. Y yo ahora lo experimento, hermanos, porque al menos acá afuera, hermanos, la tentación es más grande, hermanos, que estando adentro. O sea, ahí dice, Dios no puede tentar, o sea, no nos mete tentación, pero al último dice, pero... O sea, No, Dios no puede ser tentado. no. Dios no puede ser tentado. Ni tienta a nadie. Ni tienta a nadie, mas sin en cambio, Él lo permite, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros obtengamos lo que es esa dependencia total hacia Él. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, hermanos. Porque entendemos que día a día luchamos con esa guerra, hermanos. A través de drogas, a través de mujeres, a través del poder ver, a través del poder escuchar, oler. A través de todo eso, hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos lo que es esa tentación. ¿A qué? A pecar, hermanos. Pero juntamente con ello entendemos la dependencia total hacia Dios. Bueno, dice la Biblia que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Y Santiago dice que cada uno de nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias. Lo que dice ahí Jesús es que tengamos la fortaleza para no entrar a la tentación. Exacto. O sea, que podamos estar fortalecidos en Él. Porque Dios permite la tentación, claro. Por eso dicen, no nos metas en tentación. Él no nos tienta. Sabemos que uno de los nombres del diablo es el tentador. Sí. Y Él te va a tentar conforme a tu debilidad. O sea, Él sabe que te gusta. Entonces, sí permite Dios la tentación, o permite que Satanás te tiente, pero es conforme a tu debilidad. Y cuando sabe que vas a resistir, sí, porque si Él sabe que no vas a resistir, no lo permite. O sea, es tanto el cuidado de nuestro Dios que Él nos permite realmente depender de Él. Por eso vuelvo a lo mismo, y mientras tenga vida lo voy a repetir permanentemente. El problema del cristiano es que oye, es muy bonito, siente bien bonito, pero no aprende, no aplica. Entonces de nada sirve oír si no vamos a aplicarlo, porque tenemos que ser oidores y no hacedores. Exacto. Y eso trae una consecuencia funesta, hermanos. Nos hace religiosos, nos hace sabiondos, pero no vivimos. Y el problema del cristiano es ese, que como no vive la palabra, cae, y siente bonito, y es muy, la alabanza, y vamos a danzar, y sacan los panderos, y vamos a hacer tal, pero mi vida no cambia. Yo no impacto a Dios con lo que sé. Puedo saber mucho de la Biblia y hay gente que sabe más que yo, pero no impactamos a Dios por lo que sabemos. Bueno, no lo impactamos ni siquiera por lo que hacemos. Exacto. Porque en realidad, cuando terminamos de hacerlo, nos damos cuenta que no lo hicimos nosotros, lo hizo Él. Entonces, nuestra bronca no es ni saber ni hacer, nuestra bronca es qué tanto le obedecemos. La obediencia, cuando Él exacto. nos habla, cuando Él nos dice, quiero que hagas, ¿sabes qué, Señor? Arre, yo voy para adelante, no tengo reversa. El problema es ese, que nos tienen que limpiar, nos tienen que quitar los puercos para poder escuchar su voz. No puede hablar con nosotros, no podemos entender ni interpretar a Dios si vivimos en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? Todo lo que no verás hoy en la clase. Entonces, ese es el grande problema del cristiano, que quiere sentir bonito, que sabe mucho, que hace muchas cosas, pero el problema es que, ¿qué le ves a Dios? ¿Qué le buscas a Dios? ¿Las manos? ¿Para ver qué te va a dar? Con la boca. ¿O le buscas la boca para ver qué te va a mandar? Esa es la gran diferencia. Todos aquí sabemos palabras. Qué preciosa clase la de hoy, de entender que Dios deja moldear a quien se deja. Exacto. No nos podemos quejar en Fundación Emmanuel de que hay hombres preparados en la palabra de Dios. El problema es que cuando tú te la crees y eres
sabiendo y sabes, dices, wow, qué grande soy. No, Dios te ocupó, solo eres un micrófono. Porque al final de cuentas, repito, quien hace las cosas es Dios. Exactamente. Si algo bueno ves, de lo que escuchas, dale gloria a Dios. Pero no seas nada más así, ay, qué bonito, ay, qué chido sentí. A ver, ¿qué te dijo Dios hoy? De los 7 puntos, ¿qué te dijo Dios? 2, no te la hagas de jamón, empieza con 1 nada más. Y con eso hazlo. Y eso va haciéndote avanzar, eso hace que tú tengas tu corazón precioso, preciso y limpio. Esa es la bronca. Amén. Y ya para terminar, hermanos, vamos a ver el punto número 7. Líbranos del mal. Sino líbranos del maligno. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Y otras versiones dicen, líbranos del maligno. Pero juntamente con ello entendemos, hermanos, que cuando le decimos que nos libre del mal, hermanos, es que le pedimos lo que es esa ayuda, hermanos, para poder hacer realmente lo que nosotros debemos hacer y ponerlo completamente todo por obra, hermanos. ¿Por qué? Porque entendemos, hermanos, que el querer hacer el bien está en nosotros, hermanos, más no el hacerlo. Y lo mirábamos en este punto, hermanos. ¿Por qué? Porque Romanos lo expresa de esta manera, ¿no? O el apóstol Pablo lo expresaba de esta manera. Porque yo quiero hacer el bien, o sea, mi espíritu quiere hacer el bien. Más mi carne es la que se revela y siempre quiere hacer el mal. Y termino haciendo lo que no quiero hacer. Ahí es cuando nosotros le decimos al Señor, líbranos del mal. Líbrame del mal que hay primeramente en mí. ¿Para qué? Para que no caiga nuevamente en esa vida pecaminosa. Amén. La respuesta a la oración no es algo automático, es la experiencia de aquellos que solo quieren, de corazón, vivir para Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Si sus oraciones no tienen poder ante Dios, tal vez el problema no esté en ellas, sino en su vida. Quizás usted no se ha rendido a Él en algunas áreas. Quizás usted no esté haciendo nada para Dios o probablemente hay algunos pecados que le obstaculizan. Tan solo un acto de desobediencia sin confesar apartará el oído de Dios de todas nuestras peticiones. Y entendemos, hermanos, que ya para concluir, entendemos que la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, o que nos dio nuestro Señor Jesucristo, no es para repetir demasiadas veces en el día, hermanos, sino es para poder tener una mejor intimidad con el Padre en el nombre del Hijo y poder hacer y entender su voluntad dependiendo completamente de Él, hermanos. Porque esa es la dependencia total hacia Él y a través de esta oración modelo, hermanos. Amén. Amén. Estamos en tiempo. No. De nada, gracias a ustedes. Gracias.